Bienvenidos hermanos y amigos al curso de Romanos y Gálatas, agradeciendo primeramente a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos y dar continuidad a esta serie de lecciones del estudio de la carta a los Romanos y Gálatas, la proclamación del Evangelio de Dios y de Jesucristo. En esta oportunidad, introduciéndonos a la lección número 8, recordando no sin antes el capítulo 5, la lección anterior, que abordábamos el capítulo 5, versículo 12 al versículo 21, en el cual lográbamos ver cómo el apóstol Pablo hace el contraste entre la persona de Adán y la persona de Cristo. Estaríamos viendo ahí la antítesis, Adán y Cristo, la universalidad del pecado y la muerte versus la universalidad de la vida eterna en Jesucristo. Se proponía el apóstol Pablo allí demostrar que a través de la persona de Adán, la muerte se introdujo a toda la humanidad, la transgresión y la muerte por la transgresión, por una sola transgresión de un solo hombre. El capítulo 5, por ejemplo, versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que fue Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, la tesis del apóstol Pablo vendrá a ser demostrar la introducción del pecado a través del pecado, un solo pecado de un solo hombre, Adán, en contraposición de la vida eterna hacia la humanidad caída a través de un solo hombre, Jesucristo nuestro Señor. El versículo 20 estará íntimamente ligado al capítulo 6 que estaremos abordando en esta sección, puesto que la pregunta del capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta vendrá a estar íntimamente ligada a la aseveración del apóstol Pablo en el versículo 20 y 21 del capítulo 5. En esta ocasión el apóstol Pablo menciona, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo en el capítulo 5, como veíamos, hace la antítesis. Y el capítulo 5, esta sección del capítulo 5 está íntimamente ligada al capítulo 6 que hoy estaremos abordando. Si vemos, por favor, la diapositiva en esta lección número 8, tenemos entonces que Pablo a partir del capítulo 6 estará haciendo una defensa, una apología de acusaciones, acerca de acusaciones que se han estado haciendo acerca de su predicación, como veíamos en la introducción y otras secciones, donde Pablo llegaba a predicar y establecía la iglesia, siempre estarían yendo tras él sus enemigos, los llamados judaizantes o aquellos a quienes el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 llama falsos hermanos. Estos falsos hermanos estarían tergiversando la doctrina, estarían tergiversando el evangelio, la enseñanza del apóstol Pablo. Estarían editando las palabras de Pablo y escribiéndolas o enseñándolas distinto a como realmente Pablo las había enseñado, con un espíritu distinto al espíritu con que Pablo las decía, las enseñaba, o en este caso las escribe. La primera pregunta y su respectiva argumentación defensiva, el capítulo 6, versículo 1, encontramos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la primera pregunta que se estaría haciendo Pablo, no tanto en virtud que él crea esto o lo plantee, sino que es lo que estarían pensando y enseñando sus enemigos respecto a su predicación.
Pablo anda enseñando que para que la gracia abunde, tenemos que pecar más. Así que pueden ustedes pecar, o Pablo les está enseñando que pequen para que Dios pueda tener más misericordia. La abundancia de la misericordia de Dios sea sobremanera. En tanto el pecado, igual que ustedes hagan, sea también sobremanera. Entonces, Pablo realmente no era el espíritu con que dijo lo que mencionaba aquí en el capítulo 5, versículo 20, cuando afirma, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. El pecado abundó. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Pablo escribe estas palabras y cuando Pablo enseñaba estas palabras, entonces los judaizantes decían, ¿se dan cuenta? Pablo está incitándolos a pecar más, para que Dios tenga más misericordia de ustedes. No era evidentemente la intención. Pablo lo va a dejar claro en su argumentación defensiva, en el capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. La segunda pregunta y su respectiva argumentación defensiva será en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué? Porque Pablo también enseñaba que ya no estábamos bajo la ley de Moisés. Pablo lo deja bien claro en el capítulo 3, versículo 20, cuando escribe, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y en Gálatas capítulo 3, también cuando él llega a las iglesias de Galacia, les dice en el capítulo 3 y versículo 11, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, sus enemigos editaban esas palabras. Sus enemigos tergiversaban la enseñanza y el espíritu de la enseñanza de Pablo y decían a los discípulos que Pablo había dejado allí en estas iglesias. Pablo anda enseñando anarquía. Pablo anda enseñando la anarquía. Pablo anda enseñando que, bueno, puesto que no estamos bajo la ley de Moisés, por cuanto estamos sin ley, entonces podemos pecar. Y es la pregunta que Pablo redacta aquí, no tanto por cuanto él la crea, o él crea la pregunta que hace, o tenga duda, sino en tanto que eran las argumentaciones mentirosas y calumniosas, afirmaciones que sus enemigos hacían de su predicación. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En las dos preguntas que Pablo hace aquí, él dice de ninguna manera. Capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Y capítulo 6, versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y a continuación Pablo argumentará entonces a, a su beneficio, va a argumentar a su defensa esa pregunta y su debida respuesta. El de ninguna manera lo estará argumentando a continuación. La tercera pregunta será, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? Porque en el capítulo 7, Pablo estará diciendo en el versículo 5, mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, estas palabras fueron igualmente, y este tipo de pensamiento dentro del apóstol Pablo, dentro de la enseñanza paulina, era tergiversado por sus enemigos. Hey, Pablo dice que la ley estimulaba el pecado, o sea que la ley es pecado. La ley es pecado. Pablo está diciendo que la ley es pecado. Escúchenlo bien. Pero realmente y evidentemente Pablo en ningún modo ha afirmado y está afirmando que la ley es pecado. Solamente está diciendo la realidad legal de la ley. La ley
señalaba el pecado. La ley señalaba el pecado. Y dice el texto, mientras vivíamos en la carne, mientras vivíamos en este orden de cosas, las pasiones pecaminosas, los deseos naturales del cuerpo que se desbordaban, que eran desbordados, entonces nos llevaban a cometer pecado. Esos deseos de la carne, una vez desbordados, eran entonces engañosos. Pero estos deseos de la carne eran incitados por la ley. Y Pablo lo explicará a partir del versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, explicará a razón de qué Pablo o él afirma estas cosas. Pero sus enemigos, por supuesto, estarían editando las palabras y la enseñanza del apóstol Pablo, diciendo, Pablo anda enseñando que pequemos más para que la gracia abunde. Pablo anda enseñando que por cuanto estamos en ley, podemos pecar. La ley, Pablo anda enseñando anarquía. Y Pablo anda enseñando que la ley es pecado. Y evidentemente Pablo igualmente dirá, de ninguna manera, capítulo 7, versículo 7. La ley es pecado, de ninguna manera. Y argumentará. Entonces serán tres puntos, tres preguntas que Pablo estará planteando, y Pablo estará acá explicando, desarrollando a modo defensivo ante las acusaciones que se le hacen. Las preguntas son preguntas retóricas. Las preguntas son preguntas que Pablo formula en virtud de las afirmaciones y calumnias que sus enemigos hacen de su predicación. Como decíamos en la introducción, la carta a los romanos, en ella Pablo pretende aclarar a los hermanos, a la iglesia en Roma, su verdadero pensamiento respecto al evangelio. Realmente en ella Pablo quiere expresar lo que él cree acerca del evangelio, lo que él piensa acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, la justificación, porque él sabía que tras de las iglesias que él había establecido, habían llegado estos falsos maestros tergiversando su enseñanza. Y Pablo temía o intuía que en Roma ya habían llegado. Y Pablo quiere evitarse sorpresas ante una iglesia que él no ha establecido, una iglesia mixta compuesta de judíos convertidos a la fe de Cristo, pero también evidentemente una iglesia también compuesta de gentiles. Y Pablo intuía, temía que también estos falsos hermanos hubiesen llegado allí a Roma, malinformando el ministerio y el apostolado suyo, desacreditando su apostolado y desacreditando su enseñanza. La carta a los romanos entonces, en base a estas cosas que estamos leyendo acá, estas preguntas y su debida argumentación defensiva hacia Pablo, Pablo estaría presentándose entonces, estaría aclarando a ellos anticipadamente si es que aún no habían llegado de repente. Entonces esta carta estaría anunciándoles a los hermanos en Roma cuál es el verdadero pensamiento suyo respecto al evangelio, cuál es el evangelio que él predica. Y gracias a Dios porque Pablo escribió estas cosas con el propósito de aclararle a los hermanos y presentarse a sí mismo ante ellos. Estas son sus credenciales. Gracias a ello, pues también nosotros aprendemos acerca del pensamiento de Dios, la doctrina de Dios expresada a través del pensamiento y la pluma del apóstol Pablo. Estas conjunto de enseñanzas que encontramos en toda la carta vendrán a ser todo el cúmulo y marco y estructura doctrinal del cristianismo, la doctrina, la estructura de fe de los cristianos, tanto del primer siglo como de cualquier generación que quiera ser cristiano. Aquí está la base fundamental en estas cartas, la carta a los romanos y otras cartas que él ha escrito. Ahí está, ¿verdad?, la doctrina y el pensamiento de Dios. Vamos a estar abordando en esta sección, como mencionábamos, apología de Pablo, respuesta a posibles acusaciones, tres apologías, tres defensas y tres preguntas que él hace y que da a cada una sus respectivas respuestas argumentativas
defensivas, apologéticas. Estaremos demostrando la conectividad lógica de la serie de 3 preguntas, ya lo veíamos, como también seguir el desarrollo argumentativo que Pablo da en respuesta a cada una de las preguntas que hacen sus enemigos. En este caso, que la enseñanza que ellos están dando calumniosamente acerca de lo que Pablo cree y enseña. Estaremos en esta ocasión, nos propondremos estudiar la sección del capítulo 6, versículo 1 al versículo 14 solamente. Veamos, por favor, la lectura del capítulo 6, versículo 1. Tenemos acá Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como mencionábamos hace un instante, esta pregunta, Pablo muy estructuralmente viene hilando su pensamiento en su redacción, y el capítulo 5, versículo 20, Pablo menciona, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. ¿En qué sentido el pecado abunda en base a la ley? Por cuanto evidentemente la ley estaría señalando cada una de las faltas, cada una de las infracciones que el hombre cometía ante esta ley, traduciéndose, por supuesto, en pecado. Fallar al blanco, fallar a la ley, fallar al cumplimiento de la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mencionábamos, sus enemigos, los enemigos de Pablo, estarían editando estas preguntas, esta afirmación. Pablo está enseñando que debemos pecar más para que la gracia de Dios abunde. El capítulo 6 y evidentemente todo el entramado de la carta a los romanos está íntimamente ligado un capítulo con otro, una idea con otra. El capítulo, esta frase y esta pregunta y la frase del capítulo 5, versículo 20, estará íntimamente ligada al capítulo 3, versículo 8, que ya hemos visto previamente. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya conciencia cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Se da cuenta? Esta era la calumnia de los falsos hermanos, de quien Pablo señala en Gálatas capítulo 2. Es la calumnia de los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, pero que no coincidían, por supuesto, con la doctrina apostólica y querían introducir elementos de la ley de Moisés a la práctica y fe cristiana, como era la circuncisión, guardar el sábado y otras tantas cumplimientos o preceptos de la ley. Y la enseñanza del apóstol Pablo, que él da acá, capítulo 5, versículo 20, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fue editada por sus enemigos, fue tergiversada estas palabras engañosamente, y Pablo entonces pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como estos falsos hermanos andan enseñando que yo enseño? De ninguna manera, afirma Pablo, de ningún modo. En el versículo 2 es contundente y él afirma que de ningún modo él ha estado enseñando que pequemos más para que la gracia abunde, de ningún modo. Y continúa, a continuación Pablo viene a argumentar, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo va a echar mano de algunos recursos literarios, algunas imágenes, como la imagen de la muerte y la vida, existenciales en el hombre, pero aplicadas a la perspectiva espiritual. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Pablo da por sentado que los cristianos ya murieron al pecado. Pablo da por sentado que los cristianos, por cuanto han muerto al pecado, se han divorciado del pecado, se han divorciado de las cosas del mundo, se han divorciado,
se han separado de el acoso, se han liberado del acoso de Satanás. Y Pablo dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es inaudito, eso es inconcebible. O no saben, Pablo da por sentado que los hermanos en Roma y la cristiandad ya deben saber, o no se dan cuenta, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pablo ahora echa mano del concepto del bautismo. Dos conceptos que están aquí plasmados, el concepto del bautismo y el concepto de en Cristo. En Cristo. El concepto del bautismo será fundamental y Pablo lo toma como una pieza importantísima dentro del entramado de la estructura doctrinal de su pensamiento, su fe, parte del evangelio que él enseña, parte del evangelio que él predica, el bautismo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte o para morir, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo, como mencioné, echará mano del recurso del bautismo, la imagen y la significación semántico espiritual del bautismo. El bautismo como la acción de sumergir, implicando, como lo dirá también en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, la representación de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Coincidencialmente, estos tres elementos, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, será aquello que él define como el Evangelio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Ese Evangelio que oyeron y creyeron y en el cual se mantienen, entonces no es otra cosa sino que la muerte de Cristo, anunciada y dicha en las Escrituras, su sepultura y su resurrección, también dicha en las Escrituras, dice Pablo. Y aquí Pablo hace coincidir ese evangelio que menciona allá en Corintios y lo ratifica acá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos, asumiendo la traducción de bautismo como inmersión, no saben que todos los que hemos sido sumergidos dentro de Cristo o en Cristo Jesús, hemos sido bautizados o sumergidos en su muerte? Y el versículo 4 lo extiende aún más, porque somos sepultados. El versículo 4 lo explica, lo justifica, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte, por o a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, dice Pablo, el bautismo del cual todos hemos participado, todos los que creemos en Jesús hemos participado, no es sino el momento culmen a través del cual se ratifica o se manifiesta visiblemente nuestra fe. La fe en el Cristo muerto, sepultado y resucitado. Es en el bautismo, dice Pablo, en el cual el hombre viene a unirse a Cristo. Es en el bautismo a través del cual el hombre viene a identificarse con Cristo. Viene a identificarse en su muerte. Cuando el hombre es bautizado, dice Pablo, se identifica con su muerte en el sentido que decide divorciarse y morir al pecado. Cuando el hombre decide bautizarse o sumergirse dentro de Cristo, el hombre se identifica con Cristo en su sepultura, por cuanto ha muerto entonces al pecado, por cuanto se ha divorciado del pecado, se ha muerto al pecado, entonces ha de ser sepultado, igual que Jesús fue sepultado. Nos identificamos en la sepultura de Cristo
enterrando el viejo hombre, que más adelante dirá en el versículo 5, sepultando ese viejo hombre que murió al pecado, pero también en el bautismo nos identificamos con Cristo, dice Pablo, porque al salir del agua, al salir del bautismo, nos identificamos con su resurrección. Aquí encontramos el significado teológico, cristológico y de nueva vida en Cristo, representado en este acto, dice Pablo, en el acto del bautismo, en la acción del bautismo. Es a partir de allí, dice Pablo, entonces, que nosotros nos unimos a Dios, nos unimos a Cristo, nos identificamos con Cristo, sepultamos al viejo hombre y resucitamos la nueva criatura. El bautismo fue la práctica de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Usted puede encontrar de principio a fin el ejemplo de conversiones, los diferentes ejemplos de conversiones. Ahí están los 3000 en el día de Pentecostés, los amigos y familiares de Cornelio, capítulo 10, la conversión del eunuco, capítulo 8, y su bautismo, el carcelero de Filipos, la mujer vendedora de púrpura en Filipos, los efesios, los corintios, y cada una de estas personas creyó, se arrepintió, pero ninguna de ellas también dejó de aplicarse el bautismo. Y en el libro de los Hechos esto es evidente, indicando entonces, por inferencia, por definición textual, que para la iglesia del primer siglo, para los cristianos del primer siglo, para los predicadores y en este caso escritores como Lucas en el primer siglo, el bautismo era fundamental, su práctica dentro de la vida del nuevo creyente en virtud de su identificación con su maestro, En el Antiguo Testamento, la aplicación del bautismo a través de los lavacros que se hacían, lavacros de pies, lavacros de mano, lavacros del cuerpo. Cada uno de estas gentes cuando entraba al templo, el sumo sacerdote, o los sacerdotes cuando entraban al lugar santo, o el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, entraban y pasaban por el lavacro, se lavaban, o sea, se sepultaban, sean sus manos, sus pies o su cuerpo, eran lavados. La simbología de ese lavacro a través de la inmersión o bautismos. Lo que el autor a los hebreos, quien haya sido, dice la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos. La explicación, las diferentes explicaciones que se daban y aplicaciones al concepto de bautismo en el Antiguo Testamento. Grupos y sectas judías practicantes del bautismo, como se ha evidenciado a través de la arqueología y evidencia escriturística extrabíblica, como los esenios, por ejemplo. Y estos esenios, una secta judía del primer siglo, para poder ser parte de su cuerpo o comunidad, el nuevo adepto tenía que pasar por el ritual del bautismo. El ritual del bautismo, venía la persona, se sepultaba, entraba por un extremo, era sepultado, zambullido y salía por el otro extremo, indicando el cambio de vida y la identificación a partir de allí con la comunidad a partir del bautismo. Juan el Bautista, bautizando, zambullendo, sepultando a las personas, a sus discípulos, y en el cual Jesús también habría sido inmerso. Jesús habría sido sepultado y fue sepultado, identificándose con esto, con el sentir y pensamiento de Dios y el accionar de Dios. Y Pablo plantea acá que es en el bautismo cuando realmente nos unimos a Cristo, es en el bautismo cuando nos identificamos con Cristo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo o dentro de Cristo hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, una vez efectuado en el creyente, le hace partícipe de una nueva vida. Una nueva vida por cuanto ha sido resucitado con Cristo como una nueva criatura. El versículo 5 continúa la idea. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se extiende la idea, la explicación. El cristiano en el bautismo se representa la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, pero también semejantes a él en su resurrección. Al salir del agua, eso representa nuestra fe de que Cristo también resucitó y nosotros resucitamos con Cristo a una nueva vida. El capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20, entonces nos coincide el pensamiento de Pablo con esta idea al decir: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Una vez que el hombre ha sido bautizado, se ha identificado con Dios, con Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Con Dios en tanto ha sido Él quien nos ha resucitado con su poder, como una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dirá el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre y la mujer que han creído en Cristo y han demostrado su fe a partir del bautismo, entonces han muerto con Cristo, han sido sepultados con Cristo y han sido resucitados por el Padre. Ahí la razón de nuestra identificación con Dios. Y hemos sido identificados con Dios, con Cristo, al ser resucitados para andar en vida nueva. ¿Por qué esto de vida nueva? ¿Por qué el concepto de resurrección aquí? ¿Y por qué el concepto de bautismo? Porque la consecuencia del bautismo es vida nueva. Resurrección para vida nueva. Resurrección, muerte al pecado, o sea, no tengo ya más relación con el pecado no se adueña de mí, dirá más adelante. ¿Por qué la imagen del bautismo plantea acá? Porque al bautizarnos morimos al pecado. El pecado no se adueña más de nosotros, dice el versículo 12. Y en el bautismo hemos sido resucitados. Se presenta la imagen de la resurrección del creyente como una nueva criatura en Cristo. Como nueva criatura, no tenemos entonces más relación con el pecado. O sea, el pecado no se adueña, no se enseñorea, no se hace señor del cristiano. Porque el cristiano ahora tiene un nuevo Señor, que es Cristo Jesús, que más adelante estará explicando el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo entonces plantea el concepto del bautismo acá. El concepto en Cristo es otro elemento que tenemos aquí. Quiero que me acompañen cuando recordamos al apóstol, más bien a Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el versículo 8, este es cuando Felipe le pregunta, le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La partícula en es interesante porque la partícula en indica una participación, una habitación, la habitación de alguien dentro de, o de algo dentro de.
en este caso, de alguien dentro de. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ¿no crees que yo estoy en el Padre o participo con el Padre? Tengo comunión con el Padre, vivo en el Padre, y no crees que el Padre en mí, o sea, participa de mí y está en mí, dentro de mí, dice Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. O sea, el Padre vive dentro de Él, dice Jesús, en su ministerio. Acá terrenal, dice Jesús, el Padre vivía dentro de Él. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí. La frase entonces, en, en el Padre o el Padre en Cristo, indica la habitación de alguien dentro de. Cuando el apóstol Pablo entonces hace referencia, y aquí en Cristo, es interesante porque significa que cuando nosotros nos bautizamos, dice Pablo, nos hemos unido a Cristo o venimos a participar dentro de Cristo, de la vida de Cristo. Cuando el cristiano ha sido bautizado, vive dentro de Cristo y por supuesto Cristo dentro de él. En el Evangelio de San Juan siempre, en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Jesús expresa las siguientes palabras en el versículo 20 y 21. Vamos a tomar aquí. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí o dentro de mí, y yo en ti, o sea, dentro de ti. Que también ellos sean uno en nosotros, o sea, dentro de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el texto original, la partícula es la misma que se aplica en el Evangelio de San Juan capítulo 14, y la idea igualmente es la misma, la participación de o dentro de, la habitación de alguien dentro de. Y cuando entonces Jesús aquí plantea eh, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Explicábamos esto y decíamos que es la participación de Dios, del Padre en Cristo y Cristo en el Padre. El concepto un concepto que los padres griegos llamaron la perijóresis, la interpenetración o la intervivencia o interhabitación del Padre y el Hijo, en este caso también el Espíritu Santo. En el cristiano, o entre la comunión intradivina, pero también la comunión del cristiano dentro de la divinidad, porque también dice Jesús aquí en el Evangelio de San Juan, que también ellos sean uno en o dentro de nosotros, o sea, dentro de la deidad, dentro del Padre y el Hijo. Pero esta relación, esta comunión del cristiano en la intradivinidad solamente se efectúa a partir de la identificación del cristiano con Cristo a partir del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados dentro de Cristo o en Cristo, cuando el cristiano ha sido bautizado, se está sumergiendo en Cristo mismo? Ha sido sepultado y sumergido dentro del ser de Cristo, dentro del ser de Cristo. Ha sido sumergido dentro del ser de Cristo. Cuando el cristiano es bautizado, es sumergido dentro del ser de Dios. Y el ser de Dios, la vida de Dios y la vida de Cristo, Cristo mismo, viene a ser parte también de nosotros, a través de la participación y la vivencia del Espíritu Santo en nosotros, como Pablo lo dejará al descubierto en otras cartas, como la carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, y capítulo 5, versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice que, o no sabéis que el Espíritu de Dios, o que ustedes son templo del Espíritu de Dios. Y luego Pablo en el capítulo 6, versículo 19, o ignoráis
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Y capítulo 3, versículo 16, dice el texto: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Dios participando del ser y de la vida del cristiano a través de la participación o vivencia del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros de la vida de Dios a través del Espíritu Santo, a partir del bautismo. Y ahí entonces la importancia también del bautismo. Nosotros, como cristianos, hacemos énfasis en cuanto a la necesidad e importancia del bautismo en la vida, o para la vida de para la experiencia de una nueva vida en ese creyente o en el creyente. En Cristo. El concepto en Cristo será, la frase en Cristo será bastante reiterativa en los escritos de Pablo. Por ejemplo, aquí en la carta a los Romanos encontramos bastantes pasajes donde el apóstol evidencia que la frase misma que estamos mencionando, vamos a ver acá por favor una versículo. Quiero que me acompañen la frase en Cristo. Tenemos aquí entonces algunos versículos en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, 9:1, 12:5, 15:17, capítulo 16, versículo 7, versículo 9, versículo 10, en Cristo Jesús, otra variable, 6:3 y siguientes, capítulo 8, capítulo 16, en el Señor, una variable también, capítulo 16, versículo 8, 11, 12 y 22. El estar en Cristo determina entonces un estar místico, como hemos estado hablando, ¿verdad? Ahí usted puede encontrar esto o tener esto en el material que le estará siendo suministrado por el instituto para que usted pueda estudiar y efectuar los respectivos exámenes. También igualmente en la carta a los Gálatas, encontramos bastante frases en cuanto en Cristo. La carta a los Gálatas, por ejemplo, puede acompañarme en Gálatas, capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice el texto. Podemos ver en el capítulo 3, igualmente seguido, versículo 26 y versículo 27, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El versículo, siempre versículo 28, parte B, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué le parece? Encontramos capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Y capítulo 6, por ejemplo, encontramos versículo 15, porque en Cristo Jesús, y continúa Pablo. O sea, a Pablo le gusta mucho la frase en Cristo, porque evidentemente tiene una significación muy importante para la vida y experiencia del cristiano en la participación de Dios. Estaríamos hablando la frase nos invita a ser partícipes de la vida de Dios, de esa naturaleza de Dios que nos habla el apóstol Pedro, esa teosis o la identificación con Dios en la vida de Dios y participación de la vida de Dios. Regresemos nuevamente al capítulo 6 de Romanos. Veamos. Capítulo 6 de Romanos. Tenemos algunos conceptos entonces. Versículo 5 leíamos. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estas palabras, especialmente el versículo 6 y que estamos leyendo acá, Pablo, es el argumento de Pablo para desmentir a sus enemigos de que él anda enseñando
que nos mantengamos en el pecado o que pequemos más para que la gracia de Dios sea más abundante. Y Pablo con estos versículos estará tirando, realmente estará desmintiendo la falsedad y la calumnia de sus enemigos. Pablo dirá, no, de ninguna manera, yo no ando enseñando esto. A razón de esto, yo estoy mencionando, yo digo esto, yo enseño esto. Esto es lo que realmente yo estoy enseñando, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo menciona el concepto del viejo hombre. Ese viejo hombre no es sino aquel que queda espiritualmente sepultado simbólicamente en el bautismo. Cuando el cristiano participa de la vida de Dios, muere a la vieja criatura, muere al viejo hombre. Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22, manifiesta igualmente la idea, capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. E igualmente en el capítulo 2, el apóstol Pablo de Colosenses, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9 de Colosenses, Pablo enseña lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Este nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo tiene en mente el concepto de ese nuevo hombre. El nuevo hombre. El nuevo hombre no es sino la nueva vida que adquirimos en participación en la vida de Dios, una vida de santidad, una vida de acuerdo al pensamiento y accionar de Dios, dice Pablo. Y el viejo hombre no es sino nuestro estado antiguo de esclavitud al pecado, de esclavitud de la cual hemos sido libertados a través de la fe en Jesucristo a partir del bautismo, puesto que es allí en el bautismo cuando nos unimos a Él por la fe en su muerte. Es allí en el bautismo a partir del cual somos liberados por la fe en Jesucristo, por la fe en su sacrificio y en la significación de la imagen del bautismo en la vida del cristiano. Pablo entonces estará diciendo con esto, o desmintiendo más bien con esto, a sus enemigos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Morimos con Cristo. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese cuerpo del pecado, vemos acá en el capítulo 7, versículo 5, mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, es una frase, son frases coincidentes, cuando Pablo menciona aquí, mientras vivíamos en la carne, la frase, ese verbo en imperfecto, está en imperfecto, vivíamos, tiempo pasado, un pasado lineal, un pasado que continuaba, un pasado que iba en progreso, vivíamos. Mientras vivíamos, o era nuestro hábitat, o era nuestra costumbre, nuestro estilo de vida, en la carne o en las pasiones de la carne. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, o sea, los deseos desbordados, los deseos naturales del cuerpo, pero desbordados, que se traducían o se traducen en pecado a través del conocimiento, por supuesto, de la ley. Pero Pablo dice aquí, y Pablo también lo conecta con el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido por la fe en Jesucristo y por nuestra sumisión a la fe y a los preceptos de Cristo presentados en el Nuevo Testamento. El cristiano ha muerto al pecado. El cuerpo del pecado está destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A partir de aquí se presenta igualmente la imagen del pecado como un señor, como un amo, a quien el ser humano, a quien el no creyente estaba esclavizado, vivía en servidumbre, vivía en esclavitud
ante ese amo, que Pablo lo describe como un personaje, un señor, un amo. Y dice Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que el cristiano, antes de ser cristiano, en su vida en la carne, en su vida de inconverso, en su vida de aún no creyente, era un esclavo del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto al pecado al ser bautizados por la fe en Jesucristo. Hemos muerto al pecado. Y por cuanto muerto al pecado, entonces somos justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿dónde morimos con Cristo? En la fe, en su sacrificio manifestado en la inmersión del bautismo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es una consecuencia. Si morimos, por cuanto Cristo resucitó, consecuentemente, nosotros también resucitaremos con Él, viviendo así con Cristo. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. O sea, consecuencia, el cristiano tampoco va a volver a morir, en este caso, al pecado, o sea, no va a resucitar para el pecado, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. El cristiano ha muerto una vez por todas al pecado. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, o en la participación de la vida de Cristo, Señor nuestro. Todo el conjunto y las interconexiones de palabras e ideas, la forma sintáctica y semántica de las palabras, o el significado de cada palabra y cada frase dentro de la oración y dentro del párrafo, no indican otra cosa sino que Pablo afirma, realmente yo no ando enseñando que pequemos para que la gracia abunde. Eso contradice, diría Pablo, lo que yo estoy escribiendo acá. Por el contrario, lo que yo escribo acá neutraliza la mentira y la blasfemia o la calumnia de los falsos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que andaban enseñando que se debían practicar ciertas cosas de la ley de Moisés. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo estará cerrando esta sección argumentativa en respuesta a esa pregunta, defensivamente, diciendo, el pecado realmente ya no va a reinar. El pecado no reinará en el cristiano, porque el cristiano ha muerto al pecado. Es un cadáver para el pecado. Ya no vive más. El cristiano ha resucitado, pero para ser esclavo, para ser siervo de otro Señor, Jesucristo. Como consecuencia, el cristiano no debe prestar su cuerpo, sus miembros, su cuerpo, al pecado. Por el contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, los cristianos, por el contrario, antes que pecar, su nuevo hábitat o su nuevo estilo, su nuevo modus vivendus será la práctica de la vida de Cristo, de la vida de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. El reto de Dios para el cristiano. Sed santos, porque yo soy santo. Y esa es la santificación continua a la cual el cristiano está siendo o ha sido llamado. Llamados a ser santos, santificados y llamados a ser santos. Hemos sido santificados en virtud que hemos recibido la nueva vida la nueva vida en Cristo a través de la participación de Cristo en el bautismo por la fe en su sacrificio,
Somos santificados en virtud que hemos recibido también la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de la cual también el cristiano se identifica con Dios mismo, por cuanto partícipe y practicante de la vida de Dios. Pablo diría, realmente lo que ellos andan enseñando acerca de mí es una falsedad, es una rotunda falsedad, porque vean lo que realmente yo pienso. Esto es lo que yo pienso. El cristiano, dice Pablo, el que ha nacido o se ha identificado con Dios y con Cristo a partir del bautismo, realmente debe vivir una vida conforme a aquel que lo llamó, hecho conforme a la imagen de aquel que nos ha creado, renovando nuestra mente y nuestro espíritu en Dios por su espíritu. Estaremos llegando a la conclusión de esta sección entonces, del capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Pablo en esta sección ha argumentado que realmente él no anda enseñando que se debe pecar más para que la gracia abunde, como estaban tergiversando su enseñanza sus falsos hermanos, a quienes así declara en Gálatas 2, en el capítulo 2. Falsos hermanos. Pablo se ha defendido, Pablo ha defendido su enseñanza, su evangelio, y dirá, esto es realmente lo que yo estoy enseñando, esto es lo que yo creo, este es el evangelio que yo enseño, esta es parte de ese evangelio de Pablo. Con esto entonces llegamos al fin de esta lección número 8, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, por habernos permitido dar conclusión a ello. Estaremos dando continuidad a esta serie de 3 preguntas, a través de las cuales Pablo argumentará a modo defensivo, apologético, defenderá su predicación, el evangelio que él realmente predica, en contraste con lo que sus enemigos andan enseñando respecto a él, como dice él, calumniosamente. Que Dios les bendiga, que Dios pueda bendecir sus vidas, sus ministerios, sus hogares, que Dios pueda estar en cada momento de su ministerio guiando sus pensamientos y sus palabras. Sinceramente, su hermano en Cristo, Guillermo Domínguez. Bendiciones.